tiempo para que se unan todos sus demás compañeros. Quisiera irles comentando algunas cosas. Ya estaba revisando los informes y exposiciones en el aula virtual. Y bueno, estoy dejando comentarios a cada uno de sus trabajos. Por favor, revísenlos. Con respecto a los informes, las observaciones generales que estoy haciendo usualmente es la redacción. Por favor, o sea, está bien que haga una búsqueda bibliográfica amplia, pero traten de, cuando redactan, hacer una redacción con sus propias palabras. Ya he visto varios casos en los que hay transcripciones literales de artículos que han usado en su bibliografía, e incluso artículos que no lo mencionan en su bibliografía, que lo están usando, pero parte del informe que presentan es un extracto de ese artículo. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. Y se trata de que hagan una revisión bibliográfica, que la comprendan y que luego expresen sus respuestas conforme ustedes hayan comprendido el tema. Eso es uno. Otra observación que tengo que hacerles es, bueno, la indicación es que hagan la referencia bibliográfica con el sistema Vancouver. Recuerden que no solamente se pone en la bibliografía la lista ¿no? de todos los artículos, libros que hayan utilizado para sus respuestas, sino que también deben considerarlo dentro del texto. Es decir, ¿no? Si ponen el síndrome nefrótico, es un síndrome de tales características y tiene estos 4 hallazgos principales, al final del párrafo en números arábigos, según el sistema de Vancouver, ponen el número de la referencia donde han sacado eso, ¿no? Donde han sacado esa información que están brindando. Que, como les repito, no es que copien el párrafo exacto del libro, revista, ¿no? Sino que lo expresen en sus palabras. Obviamente que si están dimensionadas las 4 características, esas 4 características son, pues, ¿no? Las que están descritas en el libro o en el artículo. Pero cuando se les hace una pregunta de comentar, opinar, no puede haber transcripciones literales, ¿no? 1 y 2, también he visto, lamentablemente, que algunos hacen transcripciones literales de respuestas, de cuestionarios de compañeros que ya han llevado el curso en el semestre anterior. Y eso no es adecuado, ¿no? Tengan cuidado también con eso. Con respecto a las exposiciones, en las exposiciones revisen sus audios antes de enviarlo, ¿no? Apenas terminan de grabar el audio en cada diapositiva, lo pueden volver a escuchar, ver si se equivocaron al hablar, al usar un término. Si hay ruidos de fondo, sobre todo, he visto he escuchado varias exposiciones que tienen bastante ruido de fondo y que tengan que en una de las exposiciones he encontrado, por ejemplo, que aparentemente han usado una diapositiva de una presentación de lesión celular y en esta presentación han ido cambiando las diapositivas de la nueva exposición, ¿no? Pero se olvidaron de quitar el audio de la lesión celular. Entonces, cuando uno ve esa diapositiva, escuchas los 2 audios, un audio de lesión celular y un audio de síndrome nefrótico. Entonces, tengan cuidado, revisen bien sus exposiciones, ¿no? Escuchen el audio que han puesto. Recuerden que ustedes pueden programar el audio para que salga, inmediatamente sale la diapositiva, porque a veces como ustedes se reparten pues la exposición entre los integrantes del grupo, alguien sí lo puso de la manera correcta y otra persona no. Entonces, no hay fluidez en la exposición, porque uno está viendo la exposición, pasas 1, 2, 3 diapositivas, todo bien, y luego la cuarta, tienes que dar un clic, tienes que ponerle a activar, tienes que cambiar el volumen, entonces quita la fluidez de la exposición y eso no es adecuado, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya?
Otra observación en general que les puedo hacer es, en las diapositivas, no las llenen de texto. Las diapositivas deben tener los puntos claves, ¿no? Deben tener los puntos claves para que ustedes se guíen cuando hacen su exposición. La idea es que se explayen hablando, explicando, que se note el dominio del tema que tienen. ¿Ya? Pero si se abarrotan de texto la diapositiva y se ponen a leer, eso no es adecuado tampoco, ¿no? Otra cosa que también he podido ver es que a veces hacen un Frankenstein. ¿Cómo así? Que se dividen entre los 4 o 5 que son del grupo, y cada quien pone un fondo de diapositiva diferente. Entonces las 4 diapositivas primeras son de un fondo azul y las siguientes 4 son blancas, con naranjitas, con bolitas, y las siguientes 4 son con rayitas. Entonces, a que alguien revise las diapositivas antes de enviarlas, que verifique el audio, que verifique si están bien animadas, que verifiquen el diseño de la diapositiva. Entonces, dense ese trabajo para mejorar su presentación, porque eso les va a bajar puntos. Amplíen sus referencias bibliográficas. Yo veo que a veces ponen extractos de varias revistas, imágenes en sus exposiciones, y sin embargo luego en la referencia bibliográfica está solamente el texto o el artículo que se les ha dado, pero más nada. Cuando se nota que han usado otras referencias bibliográficas, pónganlas también, ¿no? Que se note que han revisado. Y bueno, básicamente esas son las observaciones generales que puedo hacer tanto a sus informes como a sus exposiciones. También les he estado considerando un punto adicional, ¿no? O sea, pónganse que su grupo tiene 16 y a uno de ustedes se le añade un punto de forma personalizada cuando han estado interviniendo en clase. Bueno, durante esta reunión sincrónica. Pero tampoco se trata de intervenir por intervenir, ¿no? Tiene que ser, no es que le voy a poner un punto porque estén hablando cada rato, ¿no? Sino que cuando intervengan tengan la respuesta adecuada, ¿no? Si la respuesta es adecuada, se considera la intervención válida y se considera el punto. Los he estado poniendo, seguramente los que ya han revisado sus notas deben haber visto que les estoy poniendo un comentario ahí, que se les está considerando un punto extra por su participación en clase. Entonces traten de participar, justamente esa es la idea de esta reunión sincrónica, de que tengan la oportunidad de elevar su nota, ¿no? Pónganse que si en su grupo pues no salió bien la exposición o el informe incluso, pueden levantar su nota aquí, ¿no? Y bueno, y obviamente el objetivo principal es ahondar en los conocimientos y sacarnos las dudas y llevarnos a casa los puntos claves de lo que debemos saber de cada tema. Ok, en esta reunión habíamos dicho que le tocaba exponer al grupo de Sebastián Cárdenas, el grupo 12, ¿verdad? Sebastián Cárdenas, ¿estás presente? Sí, doctora, presente. Buenas noches, Sebastián. Por Buenas noches. favor, compartan la pantalla e inicien la exposición. Doctora, una consulta, ¿se puede ver? Sí, se ve bien. ¿Se ve la pantalla? Ya, bacán. Ya, bueno, primero para empezar, tenemos de decir que en esta exposición vamos a hablar acerca de la inmunopatología, en específico los trastornos de la hipersensibilidad. Dentro de los integrantes tenemos a María del Carmen Carmona, Sebastián Cárdenas, Gonzalo Carpio, Daniel Carranza y Andy Carranza. ¿Puedes pasar, Daniel?
Disculpe un momento. Doctora, Mari Carmen dijo que no iba a poder estar presente en la exposición o en la clase porque había un problema de luz en su casa. Creo que le habían cortado el suministro de luz para que tenga Ya. conocimiento de eso. Ok. Ella, No su es apellido es Carmona Caraguas. Carmona. Ok. Está bien, lo voy a tomar en cuenta. Listo. Gracias. Ya, primero empezamos definiendo un poco acerca de la hipersensibilidad. Debemos de decir que la hipersensibilidad es una reacción inmunitaria lesiva. Sabemos que nuestro sistema inmune tiene la función de protegernos contra patógenos exógenos, que, pero en estas condiciones de hipersensibilidad lo que ocasiona el daño va a ser nuestro propio sistema inmune. Son la base de los trastornos asociados a las inmunitarias. Hablamos de ciertos términos, por ejemplo, la sensibilización es cuando un sujeto ha estado expuesto a un antígeno y manifiesta a reacciones detectables a ese antígeno, o sea, una reacción inmunitaria al antígeno, lo cual se denomina que ese sujeto está sensibilizado. Y el concepto de hipersensibilidad implica que una reacción es excesiva y perjudicial a este antígeno. Hablando de algunas características de la hipersensibilidad, podemos decir que las reacciones de hipersensibilidad pueden desencadenarlas antígenos tanto externos o exógenos, que pueden ser de etiología microbiana o no microbiana, y antígenos propios endógenos. Si bien es cierto, algo que destacar en estos antígenos exógenos es que hay ciertos, en las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en la hipersensibilidad de tipo 1, hay ciertos antígenos que no son microbianos y que generalmente en personas que no tienen esta hipersensibilidad de tipo 1 no van a desarrollar una respuesta inmunitaria, tales como el polvo, los pólenes, los alimentos, los fármacos, que en ciertas personas pueden llevar una respuesta inmunitaria excesiva con síntomas desde síntomas leves como un prurito cutáneo y puede llegar a estas enfermedades potencialmente mortales como el asma bronquial y la anafilaxia. Eso lo vamos a explicar más adelante en cada una de las clasificaciones de las enfermedades por hipersensibilidad. Ahora, otra característica de la hipersensibilidad es que suele deberse un desequilibrio entre los mecanismos efectores de la respuesta inmune y los mecanismos de control que sirven para limitar normalmente tales respuestas. Esto quiere decir que en este mecanismo de hipersensibilidad hay una exacerbada función de los mecanismos efectores, tanto morales como celulares de la respuesta inmune, y está disminuido los mecanismos de control. Hay un fallo en la regulación normal de estos dos procesos. Hablamos ahora del desarrollo, otra característica, el desarrollo de las enfermedades por hipersensibilidad, tanto alérgicas como autoinmunitarias, se asocian a menudo a la herencia de genes de predisposición particulares, genes tales como la HLA o el antígeno leucocitario humano y otros genes que están implicados en diversas reacciones de hipersensibilidad que predisponen al usuario o al paciente a desarrollarla. Finalmente, la última característica nos habla de que los mecanismos de la lesión tisular en las reacciones de hipersensibilidad son los mismos que los mecanismos efectores de la defensa contra microorganismos patógenos infecciosos. Hablamos de eso anteriormente, en donde el, hay un mal control de esta reacción de inmunidad que en condiciones normales debería protegernos y eliminar el agente o el antígeno patógeno que nos está causando un daño, pero en este caso tenemos una reacción mal controlada, una reacción excesiva y que dirige a una dirección inadecuada contra antígenos que pueden ser, como hablábamos, antígenos exógenos que pueden ser inocuos para la cantidad de personas, o para la mayoría de personas, perdón, y antígenos propios de nuestro propio organismo, ¿no? Daniel, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Ya, ahora hablemos de la clasificación de las enfermedades por hipersensibilidad. Ah, las enfermedades por hipersensibilidad pueden clasificarse en función del mecanismo inmunitario que media la enfermedad. Vamos a hablar primero de hipersensibilidad, de los 4 tipos de hipersensibilidad, una breve descripción de cada uno de ellos. La hipersensibilidad primero, para empezar, tenemos la hipersensibilidad inmediata o hipersensibilidad de tipo 1 que se caracteriza por
una producción de linfocitos Th2 de la serie T-helper 2, los anticuerpos IgE, los mastocitos y los leucocitos. Los mastocitos van a liberar mediadores que actúan sobre vasos y el músculo liso, y citoquinas proinflamatorias que reclutan células inflamatorias. Hablando ahora de la hipersensibilidad de tipo 2, son trastornos mediados por anticuerpos. Pueden ser anticuerpos tanto IgM como IgG y son secretados para o tienen la función o cumplen un rol patológico dañando las células al promover su fagocitosis o lisis, lo cual deteriora los tejidos al inducir inflamación. Los anticuerpos también pueden interferir con las funciones celulares y causar enfermedades sin dañar el tejido. En los trastornos de hipersensibilidad de tipo 3 tenemos trastornos mediados por inmunocomplejos, en donde los anticuerpos de IgG e IgM, los anteriormente mencionados en la hipersensibilidad de tipo 2, se van a unir a antígenos que están presentes en la circulación sanguínea. Entonces se forma la unión de esos anticuerpos, tanto IgG e IgM con el antígeno que se encuentra circulante en la circulación, vale la redundancia, y se forman complejos antígeno-anticuerpos, los cuales se depositan en los tejidos e inducen inflamación. Los leucocitos que se reclutan pueden ser neutrófilos o monocitos, producen el daño tisular al liberar enzimas lisosómicas y generar radicales libres tóxicos. Finalmente, en los trastornos inmunitarios celulares o hipersensibilidad de tipo 4, los linfocitos T sensibilizados, que pueden ser de diferentes series, tales como TH1, TH17 o TS8, que son los citotóxicos, son la causa de la lesión tisular. Es un trastorno de hipersensibilidad mediada por células. Los linfocitos Th2 inducen lesiones que forman parte de las interacciones de hipersensibilidad inmediatas y no se consideran una forma de hipersensibilidad del tipo 4. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Mencionemos ahora específicamente la hipersensibilidad inmediata o de tipo 1, que es la más conocida por reacciones alérgicas que se pueden presentar en el individuo. La hipersensibilidad inmediata de tipo 1 es una reacción inmunitaria rápida, primero hay que decir eso, que se produce en un sujeto previamente sensibilizado y que desencadena de la unión de un antígeno con un anticuerpo IgE que va a estar en una presentación específica que es situada en la superficie del mastocito. Estas reacciones se denominan, como lo mencionaba en muchos casos, alergias, y los antígenos toman el nombre o el término de alergenos. La hipersensibilidad inmediata puede ocurrir tanto como un trastorno que se puede manifestar sistémicamente o una reacción a nivel local. Si hablamos específicamente de las reacciones sistémicas, suelen seguir a una inyección de un antígeno en un sujeto sensibilizado. Por ejemplo, tenemos una picadura de abeja, pero también puede seguir a la ingesta de un antígeno por medio de la comida. A veces, en minutos, el paciente entra en un estado de choque, en un estado de shock anafiláctico que puede ser mortal. Las reacciones locales son diversas y varían dependiendo de la puerta de entrada del alergeno. Si hablamos ahora de un poco de las reacciones locales, estos se presentan como un exantema cutáneo localizado o ampollas, una secreción nasal y conjuntival, y diversas características o enfermedades de hipersensibilidad mediadas por hipersensibilidad de tipo 1, tales como el asma bronquial o una gastroenteritis alérgica. Entonces hablamos de dos fases de inmunidad de tipo 1. Una fase inmediata, que se caracteriza por una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, y se da un espasmo del músculo liso y secreción glandular. Estos cambios suelen hacerse evidentes a los minutos de la exposición a un alergeno y tienden a desaparecer en unas horas. Si hablamos ahora de la segunda fase, que es la fase tardía, esta tarda un poco más en establecerse dentro de un plazo de 2 a 24 horas y se debe o se caracteriza, mejor dicho, por la infiltración de los tejidos. Aaron, disculpa que te corte. Esta parte lo han hecho como una introducción
a lo que va a ser el rechazo de trasplante, el complejo mayorista de compatibilidad, o... Sí, claro. Ah, ya, En el, ok, sí, bien, la posterior vamos a hablar acerca de la lectura, pero primero hay que tener claros, me está parece. bien, ok. Listo. Entonces, en la fase tardía, como iba mencionando, se da una infiltración de los tejidos por un montón de células del sistema inmune, tales como eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos, tanto del sistema inmune humoral como celular. Hay una mediación de citoquinas que va a llevar a diferentes procesos de un cuadro de hipersensibilidad de tipo 1. Hablemos ahora de que las características generales de cómo se produce esta hipersensibilidad se debe a una respuesta TH2 excesiva y estas células desempeñan un papel central en la estimulación de producción de IgE y promueven la inflamación. Daniel, ¿puedes pasar al siguiente? Este cuadro es muy ilustrativo. Rápidamente para ver cómo se dan los acontecimientos de respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Primero tenemos una activación de los linfocitos TH2 y una producción de anticuerpos IgE. Entonces, como vemos en el gráfico, un alergeno va a venir en un revestimiento mucoso, que puede ser por diferentes vías de entrada. Primero vemos que el alergeno en sí, o el paciente no ha tenido una sensibilización previa. Vemos que las células presentadoras de antígeno tales como las células dendríticas, van a interactuar con los linfocitos T vírgenes por medio del complejo del MHC de tipo 2, en donde este linfocito T virgen va a diferenciarse en un linfocito TH2. Esta diferenciación del linfocito TH2 lo que va a hacer es que, como sabemos, el linfocito TH2 va a interactuar con el linfocito B, este linfocito B se va a activar y se va a convertir en una célula plasmática, en donde sabemos que el linfocito TH2 va a hacer que el linfocito B secrete inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a pasar ahora a la fase de sensibilización y activación del mastocito, en donde el mastocito va a tener un receptor para esta inmunoglobulina E. Entonces se va a unir este complejo tanto de receptor de inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E, y entonces se dice que el mastocito ya está sensibilizado. Y cuando viene el alergeno nuevamente, hay una nueva exposición al alergeno, se ha producido toda esta cascada de granulación de los mediadores que están incluidos en este mastocito, y va a producirse una reacción inmediata y con la producción de más mediadores, eh, claro, de la inflamación, va a darse una respuesta tardía, en donde se reclutan leucocitos que amplifican y mantienen la respuesta inflamatoria. La siguiente, por favor. Ya, ahora pasemos a la hipersensibilidad de tipo 2. Si hablamos de la hipersensibilidad de tipo 2, que es la medida por anticuerpos, los anticuerpos que reaccionan con antígenos presentes en las superficies celulares o en la matriz celular causan enfermedades al destruir esas células, desencadenan la inflamación o interfieren con las funciones normales. Los anticuerpos pueden ser específicos frente a antígenos de células o tejidos normales, en los que se denominan autoanticuerpos, que son los que mencionamos que eran propios, eran endógenos, o frente a antígenos exógenos, como sustancias químicas y proteínas microbianas, que lo que van a hacer es unirse a la superficie de células o a la matriz tisular. Entonces, los anticuerpos van a reaccionar tanto a autoanticuerpos y a antígenos exógenos que se unen a las células y que hacen que los anticuerpos reconozcan a las células propias. Ahora hablemos de... ¿Puedes pasar al siguiente diapo? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión mediada por anticuerpos? Tenemos primero la opsonización y fagocitosis. De ahí tenemos la inflamación mediada por el complemento y receptor T. Y disfunción celular mediada por anticuerpos. Hablemos primero de la opsonización y la fagocitosis.
La fagocitosis es en gran medida la responsable de la pérdida de células revestidas por anticuerpos. Las células opsonizadas por anticuerpos IgG son reconocidos por los receptores para el FC del fagocito, o, o en este caso puede ser diferentes tipos de células fagocíticas, como los macrófagos, por ejemplo, que son específicos frente a las porciones de esta subclase de FC o de IgE. Además, cuando los anticuerpos tanto IgM como IgG se depositan en la superficie de las células, pueden desencadenar la actividad del sistema del complemento por medio de la vía clásica. La activación del complemento de ciertos subproductos dentro de su cascada de catalización, ¿no? En donde primero se genera el C3b y el C4b, que se depositan en las células y reconocen los fagocitos que expresan receptores para estas proteínas. En líneas generales, lo que va a ocasionar esta tanto opsonización de estas células son que se dé la fagocitosis de las células opsonizadas y su posterior destrucción. Siguiente, por favor. Hablemos ahora de cómo sucede ese segundo proceso o segundo mecanismo que consiste en una inflamación. Cuando se depositan anticuerpos en los tejidos fijos, como las membranas basales o la matriz celular, la lesión resulta en una inflamación. Los anticuerpos discapacitados activan, como en el caso anterior, el otro mecanismo, activan el complemento, lo que genera otros ciertos subproductos como sustancias quimotácticas, principalmente C5A, que van a atraer estas células del sistema inmune y van a dirigir por medio de una mediación que los leucocitos, tanto polimorfos nucleares como los monocitos, vengan al sitio de inflamación, ¿no? O al sitio donde sea reconocido el anticuerpo. Entonces, también se van a agregar anafilotoxinas, como puede ser C3A o C5A, que van a incrementar la permeabilidad vascular. Esto va a tener como principal consecuencia que se dé un daño en los tejidos por ciertas enzimas lisosómicas de las células del sistema inmune, incluidas proteasas capaces de digerir tanto la membrana basal, el colágeno, la elastina y el cartílago. Siguiente, por favor. Finalmente, para acabar con la hipersensibilidad de tipo 2, tenemos la disfunción celular. En algunos casos, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular deterioran o alteran la regulación de su función sin causar ninguna lesión celular ni inflamación. En este caso, voy a usar el ejemplo del receptor para la TSH, que es la tirotropina, o en este caso, la en hipófisis, sabemos que libera ciertas hormonas que van a actuar sobre, en este caso, los tirocitos, que van a hacer que se desencadene toda la producción de hormonas tiroideas. Entonces, cuando los anticuerpos se unen a este receptor para el TSH, puede desencadenar tanto una hiperproducción de hormonas tiroideas o una hipoproducción de hormonas tiroideas. Cuando se da una inflamación y hay una disminución de la producción de hormonas tiroideas, se llama una tiroiditis de Hashimoto, como lo hemos visto anteriormente en las clases. Y cuando, en cambio, el anticuerpo frente al receptor para la TSH actúa estimulando la producción de los tirocitos, se va a dar una enfermedad de Graves, en donde ambas patologías van a ocasionar tanto un hipotiroidismo como un hipertiroidismo. Muchas gracias. Ok. Ahora para hablar específicamente de lo que es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, que refiere a lo que es la de tipo 3, bueno, vamos a tener en un primer lugar que, a ver, ya, primero estas van a estar medidas por ¿quiénes? Por los anticuerpos IgM e IgG. El IgG va a causar lo que es directamente lo que es una de sus acciones, que es lo que es el reconocimiento FC de los leucocitos. Y estos dos van a estar directamente relacionados con lo que es el sistema de complemento.
El sistema de complemento, como vamos a ver más adelante, va a hacer el reclutamiento de los distintos, de las células inflamatorias para poder producir esta inflamación, ¿no? Entonces tenemos que primero definir cómo es, ¿no? Habíamos dicho de que era estos anticuerpos los que iban a estar presentes, que al unirse ante antígenos que anteriormente que han ingresado al organismo, lo que van a hacer es que van a formar estos inmunocomplejos se van a depositar mayormente en lo que es en las paredes vasculares, se forman ahí los inmunocomplejos, estos inmunocomplejos van a activar lo que es el complemento va a activar una cierta cascada de inflamación, se va a producir la inflamación y va a haber lesión tisular, de modo general, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, es una combinación de antígeno y anticuerpo en la circulación. Va a haber estos inmunocomplejos, como había dicho, se van a depositar en la circulación, específicamente en las células, bueno, perdón, a nivel endotelial, mayormente en órganos donde hay una ultrafiltración de sangre o una filtración alta de sangre, ¿no? Como es el caso del riñón, específicamente en el glomérulo, las articulaciones y en vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Y eso es lo que va a producir las distintas enfermedades, como es la glomerulonefritis, como es en el caso de las articulaciones, como es la artritis, y en los vasos pequeños, como es la vasculitis. Y bueno, eso es lo que va a generar el daño tisular. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se desencadena este de acá, ¿no? Habíamos dicho que primero es la formación de inmunocomplejos, que en un primer lugar, lo que va a haber es que estos antígenos que van a estar en circulación ya luego de que hay haya estos anticuerpos, tanto IgM, IgG o las subclases de IgG, lo que van a hacer es que ya van a reconocer a este antígeno, es decir, que ya ha habido una sensibilización previa por lo menos de una semana. Luego de que se han reconocido, se forma lo que es el complejo antígeno-anticuerpo y se van a depositar a nivel endotelial. Acá es donde pasamos ya al depósito de inmunocomplejos, ¿no? Luego de que ya se ha formado este depósito de inmunocomplejos es que viene la activación del complemento. Se activa el complemento y en base de lo que secrete este complemento es lo que va a hacer el reclutamiento de, en este caso, de neutrófilos, que es material inflamatorio. Luego, lo que va a pasar es que va a pasar, como habíamos dicho, si hay neutrófilos, posterior a ello lo que va a haber es una inflamación, ¿no? Una inflamación y lesión tisular mediada por los inmunocomplejos, ¿no? En este caso, los que han generado esta inflamación son los inmunocomplejos. Algo que me había olvidado de mencionar y que Sebas lo mencionó anteriormente es que estos antígenos pueden ser tanto endógenos, es decir, de nuestro propio organismo, como exógenos. Exógenos normalmente está relacionado con material externo y endógenos es a lo que se llamarían los autoanticuerpos y esto es lo que generaría las enfermedades autoinmunes de forma general, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva toda la hipersensibilidad de tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Ahora pasando a lo que es la hipersensibilidad mediada por linfocitos T, en este caso que es la tipo 4, ¿no? Vamos a tener que tanto el CD4 como el CD8 van a intervenir. La del CD4 es un poco más compleja. En este caso, el CD4 lo que va a actuar es una producción de citoquinas y el CD8 directamente es lo que es la muerte celular. El CD8 va a estar estimulado por ¿quiénes? Va a estar estimulado por lo que son los antígenos ambientales y también por los propios, como habíamos mencionado, es decir, por endógenos. Entonces pueden ser tanto causas exógenas como endógenas. Y esto lo que va a ocasionar es una producción de citoquinas. Posterior a ello también tenemos los linfocitos CD8, que normalmente son en respuesta a infecciones víricas. Y lo que van a producir es la muerte a estas células diana que llevan a estas células a los virus, en este caso, ¿no? Como está acá mencionado. Posterior a ello, lo que tenemos en la explicación de lo que es la inflamación medida por linfocitos CD4 es que tenemos que saber que estas citoquinas que se van a formar, lo que van a ocasionar una inflamación crónica y destructiva, que son las principales características.
El antígeno, ¿no? Tiene que tener una previa sensibilización de más o menos 1 o 2 días para que haya esta reacción. Y esto es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Por eso es que también se le llama hipersensibilidad retardada, ¿no? Acá tenemos dos complejos que van a estar mayormente asociados, que es el TH1 y el TH2, el TH17, perdón. El TH1 lo que van a, a mediar es más que nada la inflamación mediada por macrófagos activados y la TH17 mediada por los neutrófilos. Entonces, ¿cómo es que se van a activar? Primero, en este caso, por lo que es el TH1. Primero es que va a haber un reconocimiento, como vemos acá en la imagen de abajo, que es por las células presentadoras de antígenos, como podría ser una célula dendrítica, en este caso va a presentar lo que es el antígeno, los péptidos, hacia si el linfocito T. Estos van a liberar distintas citoquinas y quimiosinas, en este caso una de ellas es la IL-12. Esta IL-12 lo que va a hacer es que va a actuar directamente sobre lo que es el FC autocrino, va a activar los linfocitos T reactivos y esto va por inducción, en este caso, de las células presentadoras de antígenos. Y estas de acá es que se van a diferenciar tanto a TH1 como a TH17 dependiendo de las citoquinas que estos vayan a presentar. Como tenemos acá ya la IL-12, pasamos a mencionar que la IL-12 va a estar directamente relacionada con el TH1. El TH1 lo que va a hacer es que se produce se diferencia por la IL-12, pero a su vez este TH1 va a producir más IL-12. Eh, perdón, lo que va a producir es el interferón gamma. El interferón gamma lo que va a hacer es que, además de que va a conllevar lo que es la hipersensibilidad retardada, lo que va a hacer es que va a producir una mayor cantidad de TH1, con lo que va a hacer que perdure por el tiempo o perdure o tenga una mayor reacción. Porque además de ello también se va a quedar almacenada. A veces es durante años que quedan almacenadas. Luego tenemos lo que es, por en el caso de la TH17, ¿no? Va a estar inducida, pero en esta vez no es por IL-12, sino esta vez es por IL-6, IL-1, IL-23, que va a hacer que se diferencie en TH17. Después, lo que teníamos era que, así como el interferón gamma lo que iba a hacer era que iba a aumentar en este caso lo que iba a hacer el TH17 era inducir la producción de IL-17 y IL-22, que es lo que va a hacer que haya una mayor reclutación de neutrófilos, y específicamente la IL-21 es lo que va a hacer que ésta se prolongue. Hay una mayor producción de TH17 y así también se amplifique su reacción. Después, en el caso de las que son mediadas por linfocitos TSD8, es mucho más corta que la de los CD4, es mucho más simple. Simplemente van a eliminar a las células diana, como había mencionado, que van a expresar el antígeno, ¿no? Como por ejemplo también es en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Donde hay una destrucción de las células pancreáticas, eh, porque hay un daño tisular directo. También tenemos lo que es el rechazo del injerto, que nosotros lo vamos a ver ahora en lo que es la presentación de la lectura. Y también va a haber reacciones contra el virus, como había mencionado. El mecanismo de muerte va a ser por perforinas y granzimas, ¿no? Lo que va a haber es que va a haber una producción de las perforinas. Estas perforinas lo que van a hacer es, al momento de ingresar hacia la célula, lo que van a hacer es que después van a estas granzimas, lo que van a hacer es que van a tener dos vías, ¿no? O aumentan las caspasas, y como sabemos, las caspasas están directamente relacionadas con lo que es el mecanismo de muerte de la célula, que es la apoptosis, y la otra opción es que aumenten o induzcan la producción del fosfaligando, y el fosfaligando al unirse con lo que es el Fas celular, de igual manera lo que va a inducir es la apoptosis. Y el CD8 lo que va a hacer de igual manera, como había mencionado, cómo es que este va a prolongar su vida o su estadía dentro del organismo para que sea tan perdurable, ¿no? De igual manera también va a producir lo que es el interferón
gamma. Eso es todo, gracias. Buenas noches, doctora, y a todos los presentes. Continuando con la exposición de este seminario, vamos a hablar acerca de la lectura que nos habla sobre el trasplante de riñón. Si bien cuando un paciente es diagnosticado con insuficiencia renal terminal, pues el tratamiento de elección va a ser un trasplante de un nuevo riñón. Y para que sea este trasplante tiene que existir cierta compatibilidad entre el donante y el receptor. De no ser así, de no existir cierta compatibilidad, el sistema inmune del receptor va a reconocer al nuevo riñón como un objeto dañino y va a rechazar el injerto. Y parte de este rechazo de injerto se da por los antígenos leucocitarios humanos, que para empezar, el complejo principal o mayor de histocompatibilidad es una región genética que va a codificar ciertas proteínas en las superficies de células que van a ser importantes para el sistema inmunológico. Estas proteínas van a tener cierta función de reconocer lo propio y lo ajeno del organismo. Si bien este complejo mayor de histocompatibilidad se van a encontrar en diferentes seres vivos, pero en el caso del ser humano se va a encontrar en la forma del antígeno leucocitario humano. Este antígeno van a ser formados por moléculas que se van a encontrar en la superficie de casi todas las células de los tejidos de un individuo. Generalmente van a encontrarse en los leucocitos y van a ser la principal barrera en trasplantes de órganos. No, todavía no. Bien, se van a encontrar tres tipos de este antígeno leucocitario, los cuales tenemos el de clase 1, el de clase 2 y el de clase 3. El de clase 1 se van a expresar en las superficies de células nucleadas y van a presentar antígenos no propios, como pueden ser virus o microorganismos endógenos, hacia las células o linfocitos T citolíticos o CD8. En el caso del antígeno leucocitario de clase 2, pues estas se van a expresar en las células presentadoras de antígeno, como pueden ser células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, y van a presentar antígenos extracelulares a los linfocitos TCD4, o también conocidos como linfocitos T auxiliares. En el caso de la clase 3, van a ser moléculas solubles en donde pues vamos a encontrar al factor de necrosis tumoral y citoquinas. Ahora, hablando de la estructura de la clase de estos antígenos leucocitarios, pues con respecto a la clase 1, va a estar conformada por una cadena polimórfica y va a estar asociada a una cadena de microglobulina beta 2 no polimórfica. Y a diferencia de la clase 2, esta va a estar compuesta por dos cadenas, una alfa y una beta, y van a estar codificadas por dos genes distintos, alfa y beta. Es por eso que cuando se habla de variabilidad, la clase 1 va a ser menos variable que la clase 2. También, siguiente, por favor. Un punto importante para que un trasplante de cualquier órgano no sea un fracaso, se habla de la sensibilización de estos antígenos leucocitarios. Y cuando hablamos de sensibilización, pues nos vamos a referir a la presencia de anticuerpos en el receptor que van a ir contra las moléculas del antígeno leucocitario del donante. Esta sensibilización se va a dar a eventos comunes, como son trasplantes anteriores, embarazo, transfusión. Con respecto a los trasplantes anteriores, pues los anticuerpos antígeno leucocitario son producidos después de un trasplante de riñón y van a presentar un riesgo para la supervivencia del trasplante. El sistema inmunológico va a seguir generando estos anticuerpos contra este antígeno y cuando se vuelva a dar un retrasplante va a haber una producción de estos anticuerpos aún mayor, lo que va a aumentar el riesgo de que se pierda este injerto. Es por eso que una de las estrategias para minimizar este
este rechazo de trasplante se busca minimizar el desajuste o el desequilibrio entre el antígeno leucocitario del donante con el receptor. Con respecto al embarazo, pues en el caso de las mujeres embarazadas va a tener un impacto muy significativo porque el bebé va a heredar el tipo de antígeno leucocitario de ambos padres. Entonces la madre va a estar expuesta a los antígenos tanto del padre como del bebé. Y como estos antígenos van a ser ajenos al sistema inmunológico de la madre, pues se van a empezar a crear o generar estos anticuerpos antileucocitarios. Entonces, cuando se decida hacer un trasplante a las mujeres y hayan tenido embarazo y hayan estado embarazadas, pues tanto el esposo como el hijo van a ser donantes inadecuados, o sea, va a haber una mayor probabilidad de rechazo cuando se dé el injerto. Y también se habla de la prevalencia de esto, que mientras más embarazos tenga la madre, pues va a haber más probabilidades de que el rechazo sea mayor. También se habla de otra causa de sensibilización como la transfusión, y nos hablas que a pesar de que hay una compatibilidad cruzada de antígenos de ABO adecuada, pues los pacientes van a experimentar reacciones transfusionales cuando reciben múltiples aportes sanguíneos. Es por eso que el trasplante de órganos con incompatibilidad ABO van a causar rechazo hiperagudo debido a la presencia de anticuerpos ya formados por estos diferentes tipos de sangre que ha recibido. Siguiente. Siguiente, hola. Bien. Ahora, otro punto en la lectura es acerca de los mecanismos del rechazo de injerto. Pues vamos a encontrar que hay mecanismos de rechazo de injerto celular y también mecanismos de rechazos por anticuerpos. Al hablar del rechazo de injerto celular, pues vamos a hablar de dos componentes muy importantes, que son tanto las células T y el complemento. Con respecto a las células T o linfocitos T, pues el rechazo se va a dar a través de la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a interactuar con los receptores TCR, que son los de los linfocitos T, y van a generar la reacción inmunológica, es decir, el rechazo al trasplante de órgano. Como punto número 1 del rechazo de injerto celular, vamos a encontrar a los receptores tipo TOL, y es que, como ya mencioné, los receptores tipo TOL se van a encontrar en los linfocitos T y van a ser capaces de reconocer patrones que van a detectar ciertas moléculas asociadas al daño tisular a través de sus ligandos endógenos. Es por eso que esto va a activar a las células dendríticas para, de alguna manera, secretar citoquinas proinflamatorias, también para regular el alza de la formación del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y aumentar la expresión de moléculas coestimuladoras de los linfocitos T, además de utilizar receptores de quimiosinas específicos que van a facilitar el tráfico de estas a órganos linfoides secundarios que van a promover el rechazo agudo. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca del complemento. Pues como ya sabemos por inmunología, el complemento se va a activar a través de 3 vías. Tenemos la vía clásica, la alternativa y la vía de las lectinas. Pues la vía de las lectinas se van a activar a través de un carbohidrato que es la manosa. La vía alternativa también se va a activar de manera directa a través del complemento 3. Y la vía clásica pues va a iniciar con la unión del complemento 1, que se va a dividir en 3 subunidades, que es el C1Q, el C1R y el C1S, que el C1Q al unirse con el anticuerpo IgG en la membrana, pues va a producir o va a escindir al C4,
o activarlo, por así decirlo, lo va a dividir en C4b y en C4a. Y lo mismo va a hacer con el C2, va a dividir en C2b y en C2a. Ahora, el C4b y el C2a se van a unir y van a formar un complejo, se van a unir a la membrana y van a formar el C3 convertasa. Ahora, una vez que se haya formado este C3 convertasa, va a activar al C3, lo va a dividir en C3A y en C3B. Este C3B se va a unir al complejo C4B y C2A y va a formar el C5 convertasa para poder activar al C5. El C5 pues va a ser dividido en C5A y C5B. Ahora, a partir de aquí viene una vía común para tanto la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas llegan hasta la división del C5. Y de ahí se va a dar una sola vía, que el C5b se va a unir a la membrana y se va a estabilizar por el C6 en la membrana. Luego va a llegar el C7, se va a unir al complejo. Y luego, una vez que estén fijadas, va a llegar el C8 y el C9 formando un poro dentro de la membrana celular produciendo la opsonización. Ahora ¿qué pasa con los fragmentos del complemento que han sido liberados? Pues son conocidos también como anafilotoxinas, pero en este caso para el rechazo, estos pequeños fragmentos que son el C3A y el C5A, se van a comportar como quimioatrayentes que van a interactuar con los receptores de las células y van a promover el rechazo agudo del injerto. Es decir, el C3A va a provocar la liberación de prostaglandinas del E2 de los macrófagos y el C5A va a provocar la liberación de la histamina de los mastocitos. Ahora, la activación de estas células lo que va a provocar es inducir a las células endoteliales a aumentar la expresión de moléculas de adhesión como la selectina en el caso de las células endoteliales. Y lo que va a pasar es que va a promover la vía de señalización de la proteína quinasa activada por mitógenos. Y todo este componente clave de la vía de transducción de señales va a regular el proceso de proliferación celular, diferenciación celular y muerte celular, lo que produciría finalmente el rechazo del injerto. También hay otro punto acerca nos explica acerca de una estrategia para evitar el rechazo de injerto, y es que cuando se une la IgM y la IgG a la molécula C1q, van a ser capaces de catalizar de inhibir la activación del C3. Es decir, cuando se dé esta inactivación del C3, pues las respuestas inmunitarias, tanto innatas como adaptativas del organismo del receptor, van a estar implicadas y no va a haber daño tisular. Es por eso que la inhibición del complemento podría ser una opción terapéutica para poder intervenir frente al rechazo del trasplante. Siguiente. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca del rechazo de injerto mediado por anticuerpos. Si bien aquí el rechazo mediado por anticuerpos se define como el rechazo al injerto causado por anticuerpos del receptor dirigido contra moléculas de antígeno leucocitario específicos del donante y antígenos de grupos sanguíneos. También nos habla de un estudio que pues, nos explica que la especificidad de los anticuerpos de los antígenos leucocitarios se puede determinar usando ciertas perlas Luminex de antígeno, que este estudio consiste en que microperlas fluorescentes conjugadas con moléculas del antígeno leucocitario, tanto de clase 1 como de clase 2, recombinadas individualmente, la capacidad de eficacia del complemento se va a evaluar mediante la unión de este C1q a los anticuerpos del antígeno leucocitario presentes en el suero de estudio. Aquí se habla de un rechazo agudo y hiperagudo. En el caso del rechazo hiperagudo va a ser una lesión grave al injerto mediada predominantemente por el complemento, pues se va a producir pocas horas después del trasplante. Este es causado por un título alto de anticuerpos, tanto de antígenos leucocitarios humanos y tanto de los no antígenos leucocitarios, preexistentes en el paciente ya presensibilizado.
pero la incidencia de rechazo hiperagudo se reduce debido a la mejora de métodos de detección por los anticuerpos de antígeno leucocitario y los protocolos de desensibilización ya dados. Ahora, los pacientes con estos anticuerpos de antígeno leucocitario de clase 1, pues nos dice que tiene una peor supervivencia del injerto que la clase 2. Y esto es porque el mecanismo por el cual estos anticuerpos del antígeno leucocitario 1 va a promover la inflamación y la proliferación. La patogenia, en el caso de los anticuerpos del antígeno leucocitario de clase 2, no va a estar, en estos momentos no están definida, por lo tanto, además se dice que los de la clase 2 suelen acompañar al rechazo crónico en los trasplantes renales. Siguiente. Bueno, ¿me escucha? Sí, Sí, adelante. sí. Ah, ya, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vías de procesamiento de antígenos. Se conocen tres vías, la directa, semidirecta y la indirecta. La vía indirecta es exclusiva de trasplante. La molécula de histocompatibilidad halogénica es reconocida por el TCR o alta afinidad. Es decir, que las células T aloreactivas reconocen moléculas MHC de donantes intactas en APC que son pasajeras en tejidos trasplantados, como podemos ver en la imagen. Entonces, la sede del donante y el receptor pueden proporcionar señales de activación a las células T receptoras. Pero acá lo importante es el reconocimiento directo de antígenos que puede dar lugar a células citotóxicas CD8 y CD4, aunque las CD8 son las que generalmente proliferan y se convierten en una célula T citotóxica activada, y esto da paso al rechazo celular. También podemos ver que las CD4 pueden desencadenarse como citoquinas TH1, que desencadena hipersensibilidad de tipo retardado, y también TH2, que desencadena rechazo de eosinófilos. Siguiente, por favor. Bueno. ¿Aló? ¿No se ve? Yo le he pasado. ¿Sí? Sigue la misma. O sea, Ah, cambió de... ya se ve, ya se ve. Ahora Sí, sí. sí, ahora sí. A ver, la vía semidirecta se involucra a las células presentadoras de antígeno de huésped. Los complejos de péptido del donante procesados se presentan en las células TCD8 del receptor, los de clase 1, y en clase TCD4 auxiliares, los de clase 2. Luego tenemos la vía indirecta, en donde las APC del huésped, primero en esta vía indirecta se da el reconocimiento de antígenos del donante presentados por las CD propias en moléculas de histocompatibilidad propia. Entonces aquí las APC del huésped presenta péptidos o antígenos derivados de las moléculas del MHC del donante a las células T colaboradoras del receptor y los linfocitos T citotóxicos. Los anticuerpos se generan cuando las células B aloreactivas interactúan con las células T CD4, como podemos ver en la imagen, y el repertorio de las células T implicadas en el reconocimiento de péptidos alfa-MHC. Es responsable también de la síntesis del anticuerpo, y estas células pueden conducir al rechazo de TH1, de TH o de TH2 eosinófilos, como ya expliqué antes. Pues se genera citoquinas y está en hipersensibilidad tardía. Siguiente, por favor. Claro. Yo lo pasé, solamente que creo que mi internet está un poco mal y Ah, y demora. ya, ya listo. ¿Ya se ven todos para todos? Sí. Ya. Terapias para evitar el rechazo del injerto. Tenemos la tipificación de HLA en donantes y receptores. Se sabe que alcanza un efecto benéfico cuando el genotipo HLA entre receptor y donante es idéntico, es decir, dos haplotipos.
Este beneficio se traduce en un aumento en la sobrevida del injerto y también en la disminución de episodios de rechazo, así como la reducción de la cantidad de fármacos inmunosupresores. En individuos genéticamente no relacionados no es posible identificar a protipos y en casos así se habla en números de antígenos o alelos que comparten. Hablando de los inmunosupresores, estos medicamentos inhiben la capacidad del organismo para rechazar para rechazar el nuevo trasplante de riñón al no considerarlo como propio. Entonces, después del trasplante, los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores de forma continua para así asegurarse que el sistema inmune está adecuadamente suprimido y asegurarse que el injerto sobrevive. Luego tenemos a la desensibilización que se utiliza en pacientes que presentan una prueba cruzada positiva frente a su donante. Tiene tres principios fundamentales que son la eliminación de anticuerpos, reducción de la producción de anticuerpos y el aumento de la inmunosupresión. Por último, tenemos las estrategias más actuales en las que se centran más en el agotamiento de las células B vírgenes y de memoria. También a la baja de la producción de anticuerpos en las células plasmáticas y también su bloqueo y eliminación. En la lectura muestran una tabla con los 15 inmunosupresores más comunes y entre estos tenemos al micofenonato de sodio, el tacrolimus y acetoprina, que inhibe las señales transmitidas por la unión de la interleuquina 2 a interleuquina 2 receptor, y esto tiene un efecto antiproliferante. También otro agente inmunosupresor importante son los glucocorticosteroides, que son antiinflamatorios, pues disminuyen las células T circulantes y las citoquinas inflamatorias. Siguiente diapo, por favor. Direcciones futuras. Bueno, se sabe que los principales obstáculos para un trasplante de riñón exitoso son el rechazo del injerto, los efectos adversos de los fármacos inmunosupresores y la falta de órganos de reserva para el trasplante. Es por eso que se han venido desarrollando diferentes métodos para la mejora en cuanto a estos puntos ya mencionados. Tenemos epítopos en la coincidencia del HLA. Primero, ¿qué es un epítopo? Se considera epítopo las secuencias del segmento de HLA dirigidas por anticuerpos. Esto puede ser entre 15 a 25 aminoácidos. Esto es un epítopo. Bueno, esta es la imagen de un epítopo. Pero también se sabe que las secuencias de aminoácidos polimórficos con una posición de unión con el anticuerpo se le conoce como triplete. Y es por eso que se consideran como un elemento clave para los epítopos. Los epítopos pueden ser públicos o privados, por ende, los anticuerpos HLA podrían ser exclusivos de antígenos individuales debido a epítopos privados, o también pueden dar como resultado una reactividad cruza en las pruebas de HLA debido a epítopos públicos compartidos con múltiples antígenos. Se sabe también que la compatibilidad de epítopos reduce la probabilidad de desarrollar anticuerpos HLA de nuevo, y esto disminuye el riesgo de rechazo del injerto. Bueno, luego tenemos el HLA Matchmaker, que es un algoritmo que evalúa la compatibilidad entre donante y receptor de los aminoácidos polimórficos, que como ya sabemos está presente en la molécula de HLA. Esta herramienta está determinada por funciones según lo siguiente. Cada HLA tiene que estar presentado por diferentes epítopos definidos estructuralmente como agentes inmunológicos potenciales capaces de inducir la producción de anticuerpos específicos. Y el otro principio es que los pacientes no pueden producir anticuerpos contra los epítopos presentes en sus propias moléculas de HLA. Siguiente. Creo que terminaron. ¿Esa es la última? Sí, esa es la última, si no me equivoco. Ok. Muy bien. La idea de este seminario era básicamente profundizar el tema del complejo mayor de histocompatibilidad en relación a los trasplantes, tomando como ejemplo el trasplante renal. Bueno, he visto que el grupo se ha explayado bastante en los trastornos de hipersensibilidad, que ese tema un poquito más estaba dirigido en lo que venía a ser el informe, ¿no?
que era para explayarse allí. Bueno, acá la idea era de que tomaran algo más específico con respecto al trasplante. Pero la revisión ha estado bien. Algunas sugerencias para el grupo. Traten de no, como yo lo había dicho al principio, que era una sugerencia general, traten de no llenar mucho de texto la diapositiva. Algunas han estado bien, es más, he visto el caso de Andy cuando es puesto que tenía una diapositiva en la que él habló bastante y solo tenía 3 líneas, ¿no? Lo cual estuvo bien, él se explayó en cada uno de los puntos. Le sugeriría que hubiera puesto tal vez un poquito, o sea, cada punto en una diapositiva con tal vez alguna imagen para hacerlo un poco, una presentación más, con más imagen, ¿no? Más dinámica tal vez, ¿no? Pero por lo demás, estoy satisfecha con la presentación. Eh, Voy a pasarles a compartir el Kahoot. Como verán, va a estar más centrado en lo que viene a ser lo de la lectura y ya el grupo me va a ayudar a responder las preguntas. Si fuera el caso que alguien de los presentes quiere participar, por favor levanten la mano. Eh, si su participación es buena, va a ser considerada como punto extra para sus notas. A ver, un momentito, voy a pasar a compartir. Denme un segundo. Ok, ya está. Me van a avisar si es que empiezan a ver la pantalla que estoy compartiendo. Está demorando hoy, no sé por qué el Team no me ha funcionado bien con el primer grupo. Espero que esta vez sí. ¿Se ve? Por favor, Sí, me doctor. avisan. Sí, ya. Por favor, ingrese. Ahí está el pin. Voy a bajar el volumen. Okay. Muy bien, vamos 9. A ver esta noche cuántos somos. Estamos reunidos en el momento. Hay 38 alumnos actualmente. 37. Conmigo 30. Somos 37. Veinticuatro. Falta todavía. Me avisan si tienen algún problema para acceder, por favor. Me escriben en el chat si es que hay algún problema. Uy, ¿qué pasó? Estamos disminuyendo en vez de aumentar. Si quieren cambiar el nombre, no importa. ¿Ah? Pónganse osito, osita. La cuestión es que participen. Nada, 23, 24.
Vamos, chicos, ¿qué pasa? Están demorando. ¿Algún problema que tengan? 25. 26. Vamos, faltan todavía unos 10. Faltan 10 alumnos. ¿Un problema? Vamos, 29, 30, 30, 31. Faltan 6. 32. Ah, estamos bien. 33. 4. Faltan 4. Muy bien. 3. Pasó. Se equivocó. Faltan 4. Para empezar, chicos. Son las 9:15. Ah, ahí está. 34. Milagro. Muy bien. Vamos, faltan 3. Uy, salió. Pues tengo algún problema con el bajón. A ver, alguien me mandó un mensaje. ¿Qué pasó? No sé por qué me sale el mensaje. Tengo un problema, no sé por qué no puedo ver el mensaje. A ver, lo siento cargando. Estufador, no puedo entrar. Ok, Juliano, se te entiende. Ok, ya. Vamos a empezar entonces. Somos la mayoría. Empecemos. Complejo mayor de histocompatibilidad. En 3. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Están viendo las preguntas? El complejo principal de histocompatibilidad, ¿qué cosa es? Es un conjunto de genes codificantes de proteínas de superficie, es un conjunto de células presentadoras de antígenos, proteínas receptoras de antígenos, un conjunto de proteínas que reconocen lo propio del extraño. ¿Qué es? Y se acabó el tiempo. Muy bien, es un conjunto de genes codificantes de proteínas de superficie que tienen que ver con el sistema inmune. Sin embargo, hay un grupo que ha respondido que es un conjunto de células presentadoras de antígenos. Otros que me han respondido que es un conjunto de proteínas que reconoce lo propio del extraño. A ver, Daniel Carranza. Sí, doctora. A ver, explícale a tus compañeros exactamente qué es el complejo principal de histocompatibilidad. Ya, ok. El complejo mayor de histocompatibilidad eh, es un conjunto de genes codificantes de proteínas, el mayor de todo que nosotros vamos a tener en nuestro organismo, tanto en nuestro organismo como también en otros. Básicamente, el conjunto de proteínas que reconoce lo propio de lo extraño es referente a lo que es el HLA, no el MHC. Que el HLA es los leucocitos humanos antígenos, no sé cómo traducirlo ahorita. Un conjunto de células presentadoras de antígenos no, porque van a estar directamente en la superficie. Esto, o sea, no van a interferir en lo que es la presentación de antígenos precisamente.
de manera directa, mejor dicho. Ujú. Y las proteínas receptoras de antígenos tampoco. Muy bien. Sí, estimados alumnos, sí, lo que ha dicho su compañero Daniel es correcto. El complejo principal de histocompatibilidad es un conjunto de genes, ¿ya? Que está localizado en el brazo corto del cromosoma 6. Ustedes saben que la información genética que tenemos en nuestras células se va a traducir en proteínas. Entonces, lo que va a hacer este conjunto de genes es traducirse en proteínas. Van a codificar proteínas, ¿no? Un tipo de proteínas especiales, que son unas proteínas de superficie celular, que son el antígeno, que son conocidas como el antígeno leucocitario humano. Este conjunto de proteínas, el antígeno leucocitario humano, a veces hace que la gente que los estudie no se confunda porque, como su nombre dice, antígeno leucocitario humano, piensan que solamente los leucocitos son los que lo expresan. Ahora van a ver en las siguientes preguntas que no son solamente los leucocitos quienes la expresan. Entonces, por ahora vamos a quedar en eso. El complejo principal de histocompatibilidad es un conjunto de genes codificantes ubicados en el brazo corto, el cromosoma 6, que lo que hacen es codificar proteínas de superficie celular que tienen que ver con el sistema inmune encargado de reconocer lo propio del extraño. ¿Está bien? Entonces son genes, es un grupo de genes que codifican proteínas. Y esas proteínas que codifican son el antígeno leucocitario humano, el HLA. Sigamos. Muy bien, Delia. ¿Cuál es la principal función de este complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Cuál será la función de este complejo mayor de histocompatibilidad? Presentar antígenos a los linfocitos B, suprimir la respuesta inflamatoria, activar el sistema de complemento o presentar antígenos a los linfocitos T. ¿Cuál es la función principal? Ya lo he dicho en la anterior pregunta. Está fácil, a ver. Muy bien, muy bien. Presentar antígenos a los linfocitos T. El complejo mayor de histocompatibilidad, que es ese conjunto de genes, va a codificar proteínas, esas proteínas que son el antígeno leucocitario humano, así se llaman, son proteínas de superficie celular, que lo que hacen es presentar antígenos a los linfocitos T, antígenos extraños. Se los presentan a los linfocitos T para que ellos reaccionen y nos defiendan. Esa es su función, ¿ya? A los linfocitos T, no a los B, ¿ok? Sigamos. Next. A ver, ¿quién es la primera? Delia, muy bien, felicidades. Tercera pregunta. ¿Qué células expresan el antígeno leucocitario humano de clase 1? Ya su compañero les ha dicho que son de 3 clases, pero bueno, el 1 y el 2 son los más importantes. El 3 no tiene que ver con lo que viene a ser la respuesta a antígenos, o bueno, con la presentación a antígenos. ¿Qué células expresan el antígeno leucocitario humano de clase 1? Muy bien. A ver, vamos, ahora me va a ayudar. Bueno, a menos que alguno de los presentes quiere responder, le vamos a dar la oportunidad a alguien que no sea del grupo. Alguien que levante la mano. Alguno de los participantes, por favor, levante la mano, que se sepa la respuesta y que me diga por qué. ¿Nadie? Bueno, ya que no quieren ganarse un punto extra, será para el grupo. Sebastián Carpio. Gonzalo, ¿estás? Gonzalo Sebastián Carpio, ¿estás? ¿Sí? No sé si se me escucha. Sí, sí, Sebastián. Ok, De acuerdo. ok. A ver, explícale a tus compañeros. ¿Qué células expresan el antígeno leucocitario humano de clase 1? Bueno, los genes de HLA de clase 1 se expresan en
todas las células nucleadas, aunque por lo general en mayor grado en los leucocitos que en los que no son leucocitos, ¿no? ¿No por ahí va la pregunta? Es Ok, que no me sale. dime una cosa, ¿por qué crees que algunos han marcado macrófagos y células dendríticas? Ah, bueno, no sé, lo que pasa es que yo tengo un problema acá, es que no puedo ver bien la pantalla. No sé si a Ah, los demás también le pasa. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están mal con la pantalla? A ver, alguien dígame. ¿No ves la pantalla completa? No, Ok, ya está, no te preocupes, Sebastián, vamos a comentar. Las células que expresan el antígeno leucocitario humano de clase 1, como lo han expuesto sus compañeros, son de tres tipos: clase 1, clase 2, clase 3. ¿Ya? O sea, esas células, estas proteínas son las clase 1, clase 2, clase 3. Las más importantes son las clase 1 y clase 2, que es la que van a encontrar en todos. Es más, algunos autores dudan acerca de la existencia de la clase 3. Bueno, la clase 1 y la clase 2 tienen algunas características en particular. La clase 1 se expresa en casi todas las células de nuestro cuerpo, exceptuando algunas células nucleadas como las neuronas. Y obviamente en células anucleadas no están, por ejemplo, el eritrocito. El eritrocito es una célula anucleada y ahí no vamos a encontrar antígeno leucocitario humano. Ok, en la siguiente pregunta les voy a hacer la diferenciación porque si no van a saber la respuesta. Delia sigue arriba, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué células expresa el antígeno leucocitario humano de clase 2? Hemos dicho que la clase 1 la expresan todas o la mayoría de las células nucleadas, exceptuando algunas como las neuronas y el trofoblasta del embarazo. ¿En dónde vamos a encontrar las células que expresan el antígeno leucocitario humano de clase 2? ¿Qué células expresan esta proteína? Vamos. Faltan 4, 3, 2, 5. Muy bien, las células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T, no, chicos, no. Aquí hay que hacer una gran aclaración. Todas nuestras células tienen su carga genética, ¿no es cierto? Y en el brazo corto del cromosoma 6 está esta región génica, este conjunto de genes, que es el complejo mayor de histocompatibilidad o complejo principal de histocompatibilidad, también se llama igual. Que van a codificar unas proteínas de superficie celular que son el antígeno leucocitario humano, que van a estar en la superficie de las células y dependiendo en qué células están, se clasifican. Las clase 1 están en casi todas las células, como ya hemos dicho. Las de clase 2 no. Las de clase 2 están restringidas a las células especializadas, por así decirlo, a las células profesionales de la inmunidad, a las células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Están las células presentadoras. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígenos? Los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Así que quien haya respondido linfocito B no se sienta mal, es uno de los que expresa el antígeno leucocitario humano de clase 2, pero está dentro del grupo de las células presentadoras de antígenos, por eso es que esa es la respuesta correcta. Y no está en los linfocitos T. Eso quisiera que les quede bien claro. Lo que hacen más bien esas células presentadoras de antígenos o cualquier otra célula que tenga el antígeno leucocitario humano de clase 1 incluso, a quienes se lo presentan, se lo van a presentar al linfocito T. Es decir, el linfocito T es quien va a recibir la información de que hay algo extraño. Al linfocito T es al que le van a ir a reportar que han encontrado algo. Al linfocito T, no al B. Tengan cuidado con eso. ¿Y quiénes le van a ir a reportar que han encontrado algo extraño? Las células presentadoras de antígeno con el antígeno leucocitario humano de clase 2 y o cualquier otra célula con el antígeno leucocitario humano de clase 1. ¿Está bien? Sigamos. Delia, sigue arriba. Muy bien. Quinta pregunta. El antígeno leucocitario humano, clase 1, ¿presenta antígenos? ¿A quién le presenta antígenos? Ya les he dicho ya en las dos preguntas anteriores. No van a fallar acá. Vamos. 10 segundos. 7 segundos. 2 segundos. Se acabó.
Muy bien. Ay, ya, chicos, vamos a traer la correa. Como decía mi mamá, ¿dónde está el San Martín? ¿Quién puso el linfocito B? ¿Mm? ¿Qué les dije del linfocito B? El linfocito B es parte del grupo de las células presentadoras de antígeno. ¿A quién se lo presenta? Se lo presentan a los linfocitos T, T de tetera. Entonces, como se lo presentan al linfocito T, no puede ser el linfocito B la respuesta K, ¿no? ¿A quién le presenta antígeno linfocito B? No, ella es más bien una de las células que va cargado con su antígeno leucocitario humano clase 2 y presenta antígenos al linfocito T. De clase 2 encima carga, no al clase 1. Ya, porque el clase 1 estábamos en todas las células nucleadas. Tiene algunas sí, pero principalmente es de clase 2. Ahora, el antígeno leucocitario humano, clase 1, presenta antígenos ¿a cuál? Recuerden que las dos principales, clase 1 y clase 2. La clase 1 presenta antígenos al linfocito T citotóxico o también llamado CD8, linfocito T CD8. Mientras que el antígeno leucocitario humano de clase 2 se nos presenta al linfocito T CD4, al linfocito T helper. Entonces, como una regla de mnemotecnia tengan, el 1 se va con el 8 y el 2 se va con el 4. ¿Ya? El 1 se va con el 8, CD8, el linfocito T citotóxico, y el 2 se va con el 4, con el CD4, el linfocito T helper. Sigamos. Estamos algo tarde, por eso es que no lo estoy haciendo mucho participar, chicos. Ok. Delia, sigue adelante. La sensibilización, eso lo expuso muy bien Andy. La sensibilización, el antígeno leucocitario humano. La sensibilización al antígeno leucocitario humano se refiere ¿a qué se refiere? ¿No? Lo rechazan al pobrecito, ¿no? Al otro órgano que está siendo donado, lo rechazan los demás, ¿no? ¿A qué se refiere? Muy bien, el receptor presenta anticuerpos contra el donante. ¿Habrá un rechazo de tipo crónico? A ver, vamos a ver. Sebastián Cárdenas. ¿Ves la pantalla? Doctora, ¿Me dígame. escuchas bien? Sí, sí. Ok. Ujú. Sebastián Cárdenas, cuéntame. ¿Habrá un rechazo de tipo crónico? Te lo pregunto porque alguno de tus compañeros ha respondido eso. En una paciente que tiene sensibilización, ¿no? Anti-HLA, ¿habrá un rechazo de tipo crónico? ¿Qué piensas tú? Yo considero que no hay no hay un rechazo de tipo crónico porque este se da con el pasar de los años, cuando se va desarrollando un proceso inflamatorio crónico, lo cual lleva a que se haya una pérdida del órgano. En cambio, lo que sucede con la presentación o en el caso de que se presenta un anticuerpos contra el donante, este es un rechazo inmediato, en donde el HLA detecta o produce anticuerpos contra el órgano del donante, ¿no? Ya, ¿los produce en ese momento en que entra en contacto con el órgano trasplantado, antes o en el momento? O sea, se tiene que dar toda la maquinaria de primero de que sea una respuesta inflamatoria aguda en donde hay una presentación de antígenos por parte de las células presentadoras en sí, lo cual llevará a que hay una interacción con los linfocitos tanto T eh, citotóxicos dependiendo, o T helper, ¿no? Que desencadenará la respuesta crónica por medio de células B, de linfocitos B. Ok. Cuando decimos que hay un paciente tiene sensibilización con del antígeno leucocitario humano, se refiere a lo que había mencionado Andy en la parte de su exposición. Dio 3 ejemplos de pacientes que tienen sensibilización de antígeno leucocitario humano. Mujeres embarazadas, pacientes que se les ha transfundido y aquellos que ya han sido trasplantados antes, ¿no es cierto? Son pacientes que ya hay una sensibilización previa contra el antígeno leucocitario humano. ¿Qué significa esto? Significa que
el paciente ya se sensibilizó contra el antígeno del donante, de modo que ya ha creado anticuerpos. Antes de recibir el órgano del donante, este paciente ya ha sido sensibilizado y su sistema inmune está muy alerta, ya tiene anticuerpos preformados. Es decir, lo que dice la respuesta ahí, el receptor presenta anticuerpos contra el donante, ya tiene anticuerpos preformados. Entonces, cuando ingresa el órgano, se le trasplanta, a este paciente va a ser un rechazo hiperagudo. El rechazo a un órgano se clasifica de 3 formas en respecto al tiempo en el cual se presenta el rechazo. El rechazo puede ser hiperagudo, agudo o crónico. Un rechazo hiperagudo es de minutos, ¿no? Horas y días. Mientras que un rechazo agudo viene de días a semanas. Y un rechazo crónico va a ir meses, bastantes veces a años, ¿ya? Entonces, el rechazo hiperagudo se produce así al instante porque ya en el cuerpo, en la sangre del receptor, ya hay anticuerpos, ¿ya? Entonces, este rechazo va a ser un rechazo inmediato, hiperagudo, ¿ya? Entonces, ¿qué se refiere cuando alguien dice, ya tiene sensibilizado, ¿no?, el sistema del antígeno leucocitario humano? Significa que este paciente ha sido expuesto, ¿ya?, previamente a ciertos antígenos, de modo que ya ha formado anticuerpos. Es un paciente que está sensibilizado y lo más probable es que va a ser un rechazo hiperagudo. Entonces, es por eso que esa es la respuesta. ¿Habrá un rechazo de tipo crónico? Obviamente no. O sea, no por una sensibilización, porque la sensibilización HLA lo que va a hacer es un rechazo hiperagudo, ¿ya? O un rechazo de tipo crónico es un rechazo mediado por el sistema inmune adquirido, que lo que requiere es que sus células reconozcan a esto como extraño, que vayan y lo presenten al linfocito, que vayan y estimulen la producción de anticuerpos, y eso va a tardar. Y por eso es que en estos pacientes el rechazo puede ser de tipo crónico, en los que no han tenido la sensibilización, ¿ya? Sigamos. Ah, Sodelia, pero estás muy bien, estás pero primerita, mi vida, sigues ahí. Son mecanismos de rechazo al trasplante. A ver. Pobrecito ese rico, no lo quieren. Se siente rechazado, está ahí triste porque tuvo que salirse, todo herido. Esta pregunta está súper fácil, me arrepentí de ponerla. Pero veamos chicos. Muy bien, todas, casi nadie ha caído, muy bien, todas. Son mecanismos de rechazo al trasplante, todas. Un rechazo celular, un rechazo humoral, el sistema de complemento, también tenemos a los receptores tipo TOL que me he explicado. Todos esos son mecanismos de rechazo al trasplante. Aso, Delia, sigues adelante, muy bien. Existe mayor riesgo de rechazo al trasplante en los siguientes casos, excepto, hemos hablado de eso, excepto, es excepto. O sea, todos los demás tienen un riesgo mayor de rechazo al trasplante, excepto uno. ¿Quién? ¿Qué caso? Sería, pues, entonces, aquel que no tiene, que tiene un riesgo menor de rechazo. Muy bien, la mayoría ha respondido bien. El excepto es que es un donante desconocido, puede ser su amigo, su vecino, no sé, a quien le estén pagando por el órgano, que lamentablemente pasa, pero que tiene una prueba de histocompatibilidad buena, acertada con el paciente. Ya habíamos comentado en la pregunta anterior, ¿cuándo hay sensibilización de HLA? ¿Cuándo es que el paciente ya se sensibiliza y preforma anticuerpos? En pacientes multíparas, las mujeres, porque el embarazo es un proceso de inmunización. ¿Por qué? Porque el bebé tiene
tiene su complejo de histocompatibilidad, mitad del papá, mitad de la mamá. Entonces, la parte del papá, la mamá no lo reconoce y forma anticuerpos. Pero la barrera placentaria no permite que haga daño al bebé. Pero en la sangre de la mamá hay anticuerpos contra esa región proteica del bebé. En pacientes politransfundidos sí, porque están expuestos, por ejemplo, los pacientes con hemofilia, que a cada rato tienen que tener transfusiones de sangre por los sangrados masivos que ellos presentan, se quedan pues anémicos, les tienen que poner sangre, y entonces esos pacientes están expuestos de manera constante ya a los complejos de histocompatibilidad de otros pacientes, ¿no? Lo antígeno leucocitario humano de otros pacientes. Entonces ya su sistema inmune está advertido, está en alerta. Quien tuvo un trasplante previo también, se ha visto que un cuarto de los pacientes trasplantados, después de cierta cantidad de tiempo, unos 10 años, hace ya una formación de anticuerpos que hace que pierda al final el órgano, pero cuando reciba, o sea, un paciente que ha rechazado ya un órgano, así sea un rechazo crónico, cuando reciba el nuevo órgano, cuando le vuelvan a trasplantar, va a tener una mayor probabilidad de hacer un rechazo ya más temprano. O sea, ese órgano que le van a trasplantar va a tener un tiempo de vida menor que pues, si hubiera tenido un órgano en una situación primaria.